La religión está desapareciendo. Cada vez hay menos personas que creen en Dios y los poquitos que quedan no se la toman en serio. La gente joven aún no es consciente de los peligros que traería un mundo sin Dios y sin guías morales. Antes de comenzar, debo dejar claro que por razones de la vida no creo en Dios. Y por eso mismo es que entiendo qué tan peligroso es que crezca el ateísmo. No busco faltarle respeto a ninguna religión, sino advertir sobre los riesgos de perder la fe, las razones del por qué está pasando y advertir sobre los falsos creyentes que están apareciendo en todas las religiones. Primero que todo, hay que entender cómo se pierde la fe. ¿Cómo es que yo, teniendo 15 años, con la primera comunión y la confirmación, yendo a misa todos los días y siendo muy creyente de la religión, terminé 5 años después sin creer en ningún tipo de Dios? No se pierde la fe de un día a otro, es todo un camino. Les voy a compartir las cosas que hacen dudar de la fe y que al mismo tiempo la iglesia no ha sabido superar. Primero, creo que la razón más fuerte es la existencia del sufrimiento y el dolor. Lo que las personas dicen la mayoría de veces es que Dios nos dio libre albedrío y que es el ser humano el que hace el mal. Pero yo nunca pude aceptar el hecho de que un Dios omnipotente y todopoderoso priorice el libre albedrío de un violador sobre la integridad de un niño inocente. Otros lo explican como un plan divino que no podemos entender, pero tampoco puede aceptar que en nombre de un plan se permita tanto dolor. La segunda razón para dudar de la religión es que la Biblia o cualquier texto sagrado fue escrita por hombres y por hombres de la antigüedad que pueden tener ideas algo retrógradas. Por ejemplo, en Medio Oriente se puede ver toda esa violencia que hay en contra de las mujeres e inclusive todos esos atentados terroristas que se hacen en nombre de un dios, o también todo lo que pasó en la Inquisición y en las cruzadas. Ahí entendí que la religión también puede ser peligrosa e inclusive ir en contra de nuestros principios. Entonces, a mí me da la impresión de que de pronto no fue Dios el que creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que fue el hombre el que creó a Dios a su imagen y semejanza. Y esto me lleva al siguiente punto. El ser humano necesita creer en algo. Todas las civilizaciones de la historia alrededor de todo el mundo han creído en algún tipo de Dios porque el ser humano necesita creer en algo más grande, necesita explicar el origen del universo y necesita tener un sistema de valores. Y esta es la importancia de la religión. La religión le ha dado sentido a la vida del ser humano por milenios, pero eso está terminando. No solo está creciendo el número de personas no creyentes, sino que además empiezan a haber personas que dicen creer en Dios y dicen pertenecer a una religión, pero solo por costumbre. No se toman los valores de la religión a la que pertenecen en serio, entonces en la práctica también son ateos. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿qué le espera a un mundo sin Dios? Ya se están viendo consecuencias de la caída de la religión. Sin darse cuenta, las personas ya han estado reemplazando poco a poco la religión por ideologías, consumismo, pero sobre todo individualismo. Estamos viendo una generación completa de jóvenes cada vez más solos que rechazan las estructuras familiares y tienen expectativas de vida centradas en viajes, consumismo y carreras profesionales individuales. Cada vez se tienen menos hijos y al mismo tiempo hay menos parejas. El vacío de sentido que dejó la religión está haciendo que las personas hoy en día tiendan más a la depresión y a estilos de vida superficiales. Inclusive en las mismas religiones de hoy podemos ver esa superficialidad. Las porcelanas del Buda pasan a ser decoración para la casa, igual que los almanaques del Divino Niño o los cuadros de la Última Cena. El conocido yagé pasó de ser un ritual de los indígenas para ser una experiencia por la que se paga. Y así podría seguir con todos los elementos religiosos que han pasado a ser productos de consumo. Pero entonces, ¿qué cosas pueden reemplazar a una religión? Si esta tendencia continúa, la religión en Occidente va a desaparecer entre 100 y 200 años máximo. Es un hecho que parece inevitable. Pero entonces, ¿qué opciones hay? Por un lado, veo imposible que el cristianismo pueda recuperarse, porque la fe no es algo de quitar y poner. Una vez que se quita, es casi imposible que se vuelva a poner. Mientras que por otro lado, aparecen estas religiones de la nueva era que tienen que ver con astrología, ley de atracción en el universo, una visión malentendida y superficial del budismo, entre otras cosas más. Pero terminan siendo religiones superficiales que están más interesadas en vender libros de autoayuda y decoración para la casa que en de verdad darle un sentido real a la vida de las personas. En mi experiencia solo hay una manera de recuperar la fe, pero esto requiere entender la religión de una forma más avanzada. Lo primero es recordar la base de todo sistema religioso, que es la creencia, el salto de fe. Entonces, ¿qué significa creencia? Uno de los errores que tuvo la religión fue confundir creencia con saber. La gente no cree en Dios, sabe que Dios existe y está muy segura de eso, pero en realidad creer es casi que todo lo contrario a saber. Por ejemplo, cuando uno dice creo en una cosa o creo en tal otra o creo que va a pasar esto, ahí uno está aceptando que no tiene certeza de eso que está diciendo y inclusive por eso hay veces a uno le dicen cree o está seguro. La fe requiere aceptar que somos ignorantes de algo que de pronto no sabemos ni estamos seguros
pero igual creemos. Y la religión hace mucho dejó de ser una creencia porque está segura de que existe Dios. Y precisamente lo que a mí me devolvió la fe después de años de no saber nada ni estar seguro de nada, me di cuenta que solo podía seguir adelante, creer y tener fe. Tener fe en cosas de las que no estoy seguro totalmente ni tengo la verdad absoluta, pero sin embargo las acepto y decido fundamentar mi vida en eso, aunque no esté seguro. Pero entonces, ¿en qué tipo de cosas se puede tener fe y cómo recuperar esa fe después de ser ateo? Todas las cosas que dice la Biblia o cualquier texto sagrado se podrían clasificar en tres grupos. Primero, los hechos históricos reales como lugares o personas que sí existieron en la vida real. Segundo, la parte mitológica. Aquí podrían estar los seres de fantasía, los milagros o todo lo que parezca magia. Y tercero y más importante, el sistema de valores que propone cada religión. Aquí entran los 10 mandamientos, los 7 pecados, las enseñanzas del Buda. Y esto es el verdadero poder que tienen las religiones para influir en las personas. El poder de la religión no tiene que ver con el Papa o el Vaticano. El poder de la religión tiene que ver que todos cumplimos los 10 mandamientos, creamos en Dios o no. Porque el sistema de valores va más allá de la religión como institución. Y la crisis de valores que está empezando es precisamente porque los valores que dejó la religión se están cayendo y están siendo reemplazados por ideas basura. Porque la gente normalmente no se da cuenta de ese tipo de cosas y siguen su vida en automático, dejándose llenar la cabeza por cualquier cosa que aparezca en internet. Lo bueno es que así como el sistema de valores puede caer, también se puede hacer más fuerte. Incluso si se le pone cuidado y se le dedica tiempo, más fuerte que el que propuso la religión inicialmente. Pero eso requiere a que la gente dedique tiempo a pensar sobre las cosas importantes de la vida. El problema de todas estas religiones de nueva era es que se quedan con la parte superficial de la religión, como puede ser hacer rezos, prender velitas, ponerse amuletos o quedarse con las historias mitológicas que no son realmente importantes. No importa cuál es el Dios verdadero, si Poseidón, Jesucristo o la Pachamama. Lo importante son los valores que dejaron y tomárselos en serio en la vida. En mi caso, no solo pude recuperar la fe, sino que la pude hacer mucho más fuerte de cuando yo era católico. Además del sistema de valores del cristianismo, también puede aprender de las enseñanzas del Buda o del código de honor Bushido, que se comparte en varias caricaturas. También aprendí mucho de la filosofía. Hoy está muy de moda eso del estoicismo, pero para mí hay muchos más filósofos, mucho más sabios de los que se puede aprender mucho más. Y creo que la creencia más bonita que me dejó todo esto es la creencia y la fe en la humanidad, en poder volver a creer que podemos llegar a un mundo mejor, que podemos lograr la paz mundial o cosas así. Y le tengo fe a que la humanidad va a poder superar todo lo malo y algún día va a terminar el dolor inclusive de los animales y todos los seres vivos de este mundo vamos a poder vivir felices y tranquilos y con plenitud y todo eso. Yo soy Rafael, gracias por ver el video y hasta la próxima.